Aló. Bueno, Sí, buenas noches. profe. Bueno, entonces empecemos. Hablemos de división de redes, división de redes, pero usando el protocolo IP. Entonces vamos a hacer una pequeña, mejor dicho, vamos a considerar por qué es importante segmentar redes y dimensionar las redes a nivel de pedazos, en este caso, tanto como a nivel de IPv4 como a nivel de IPv6. Entonces, en ese sentido, pues vamos a manejar unas consideraciones tanto para IPv4 como para IPv6 para llevar a cabo esto, porque se supone que nosotros vamos a manejar unos esquemas de segmentación para ambos protocolos. De hecho, pues aquí están los objetivos fundamentales. Nosotros vamos a conocer primero la estructura de IPv4, de cómo se segmenta. Ya sabemos en ese sentido cómo es la estructura de cada direccionamiento y ahorita lo vamos a poder apuntar es sobre cómo se especifica y cómo se estipula todo este tipo de mecanismos de direccionamiento por cada plan de direccionamiento que vamos a tener. El hecho es que una de las primeras cosas que yo tengo que tener claras es porque yo tengo que tener presente que tengo que hacer división en subredes. La palabra es muy simple y la palabra que se aplica acá es la palabra segmentación. Entonces, en ese caso, la palabra segmentación aplica para el hecho de que usted aísle o diferencie o constituya de formas, digamos que adecuadas, la forma en cómo usted está organizando un entorno de consumo de servicios. Porque es que a la hora del té, las estructuras de red tienen entornos de consumo de servicios. Es la primera cosa que ustedes tienen que entender. Todos esos asuntos que están allí, todas las personas que están detrás del consumo de los servicios, van a generar una carga de tráfico. Entonces, eso es lo que tiene que pensar todo el mundo, y es que no es una persona. ¿Cuántas personas pueden estar conectadas en estos momentos a todas las redes de acceso de esta ciudad? Digamos que un alto porcentaje son estudiantes y todos están pegados de esos servicios. Entonces, ¿cómo sería bueno? O sea, ¿sería bueno que todo el mundo fuera una misma red o fueran varias redes? Divide y vencerás. Entonces, el asunto es que en la medida en que uno maneje el principio del tamaño más ajustado y de acuerdo a unas condiciones, uno va a encontrar una reducción de un tráfico, en este caso de la red, y va a mejorar el rendimiento, no es más. Entonces, las premisas bajo las cuales nosotros estamos considerando de que esto funciona es bajo la premisa de la segmentación. Entonces, ¿qué se aplica acá? Pues uno aplica de forma puntual que hay un proceso de división, que es lo mismo de segmentación, pero cuando uno habla de segmentación como que técnicamente ya va diciendo, es que yo voy a colocar unas estructuras o trozos con los cuales funcionalmente voy a constituir una arquitectura de red. Y obviamente esos trozos están definiendo o están considerando espacios en donde en ellos hay dispuesto una cosa que se llama subredes. Y eso es todo. Entonces, todo el mundo va a pensar, bueno, pero si ya tenemos más redes, ¿cómo va a conectar todas las redes? Entonces, existe ya de una vez el principio básico de cómo hacer para que las mismas redes se comuniquen entre sí. Y ellas básicamente van a utilizar un dispositivo que se encarga de hacer todos estos asuntos que se llama enrutador o router, en este caso, para que obviamente el trabajo entre redes se compagine y se pueda llevar a cabo y obviamente las mismas redes se puedan comunicar. Porque si no, entonces no hay posibilidades de que los esquemas de bienes, redes y servicios de un lado se puedan ver con los esquemas de bienes, redes y servicios de otro lado. Es imposible. Eso es un principio básico. Entonces, como si comenzáramos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para hablarnos con los de enfrente? ¿Voy o espero que vengan? Entonces, ya el asunto es considerar qué mecanismos vamos a usar para que fluya la información. Entonces, ya en ese orden de ideas, todos los dispositivos tienen que tener y traer dispuestos las respectivas interfaces que deben de tener, en este caso, los dispositivos o hosts que están dispuestos y denominados en un protocolo u otro. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de red de IPv4. Entonces, ya estamos definiendo en ese caso que esa red de IPv4 pertenecen a un conglomerado de redes o están organizadas en subredes en la cual obviamente ellas se van a asociar
técnicamente hablando, a dispositivos que toman decisiones sobre ellas, que se llaman routers, y ellas se definen en estos routers a través de unas cosas que llaman interfaces. ¿Ya? Entonces ya, con eso es suficiente. Entonces, ¿cómo vemos una red o una subred? Dependiendo de cuál interfaz esté dispuesta en ella. Porque si una red no tiene una interfaz visible, complicado para poder entrar a ella, muy duro. O sea, realmente no está conectada a ninguna parte. Entonces, ¿eso qué va a involucrar? Que nosotros tengamos muy claro y presente que los dispositivos en la red y en la subred tienen que definir una interfaz. Cuando se habla de interfaz, no es un cable, no es un hueco, no es un socket, pues realmente estamos hablando de la forma en cómo ellos, en un punto de referencia, permiten la transferencia de datos de una red a otra, en ese caso, obviamente. ¿Preguntas? Entonces, si en ese sentido quedamos con esta disposición, entonces conectar redes de diferentes tipos de aplicación sería una prioridad. Pues la situación es que las redes, para poder llevarlas a cabo, hay que tenerlas en cuenta con un principio de planificación, con un principio de organización. Y es fundamental saber cómo coger a ese principio de organización y a ese principio de disposición, de gestión también, valga la aclaración, cómo asociarle efectivamente un mecanismo de denominación para que fluyan las cosas y quede obviamente estructurado y mencionado el asunto. Porque a la hora del té es eso. ¿Preguntas ahí? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces, No, profe. ¿qué esperamos nosotros que tengan las redes? Pues las redes deben de tener presente unas cosas que se llaman hosts. Y los hosts son esos dispositivos que van a estar conectados de eso que uno llama red o subred y van a ofrecer tráfico. Estos hosts a su vez están identificados, que están conectados en esa red, pero usando una interfaz también apropiada para el caso. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces pensemos en cómo hacer una segmentación. ¿Qué vamos a segmentar? Entonces, de acuerdo a esto, pues existen unas cosas que tenemos que segmentar. Pero antes de entrar en este detalle, yo particularmente diría en ese sentido que yo espero de pronto tomar en cuenta otras cosas. Yo voy a parar aquí un momento, yo voy a abrir otra presentación en la cual pues yo tengo que hablar de esa estructura. Digamos que en este caso voy a irme para acá para otra presentación. Voy a mostrarles a ustedes cómo vamos a delimitar esto. Entonces, en ese sentido, pues nosotros ya hemos visto todas estas cosas, bueno. Pero entonces tenemos que irnos a revisar un poquito esta situación. Nosotros ya esta parte probablemente ya la mencionamos, pero vamos a volverla a mirar. De hecho, para nosotros hacer segmentación en una estructura de una red IP, tenemos que entrar en el detalle de que tenemos que conocer sus clases. Por ejemplo, acá, una red IPv4 tiene estructura y jerarquizada. La estructura que está mostrando IPv4 muestra 5 tipos de clases, desde la A hasta la E. Entonces, ahí hay unos rangos. Quiere decir que una red clase A muestra precisamente valores que van desde el 1 hasta el 127. Una red clase B va determinado por valores que van del 128 al 191. Una red clase C va de valores de 192 a 223. Las clases D de 224 a 239 y las clases E de 240 a 255.
Pero hay que considerar algo. ¿Cuáles son las clases que en este momento consideramos nosotros como interoperables? Entonces, para mencionar esa parte, pues toca considerar, pues vamos a hablar acá, a carta blanca. Por ejemplo, una red clase A, en este caso, uno la puede usar para interoperar. Ella tiene un prefijo 8 que equivale a una máscara 255.0.0. ¿Cierto? Este 8 hace la alusión de este valor de 8 bits con los 8 bits que conforman este octeto. Una red clase B se puede especificar considerando un prefijo 16 y determinando que su máscara vale así. Y obviamente estos dos de aquí hacen referencia al conteo de unos sucesivos que están presentes acá. Y una red clase C, como estamos mostrándola acá, se estructura de esta manera considerando que aquí tenemos nosotros un prefijo 24 y que obviamente en ese caso estos grupos de 8 unos, que son 3, van a dar 24. ¿Ya? Ahora, ¿con qué tipo de clases vamos nosotros a operar la segmentación? Entonces pensemos en una cosa, ¿no? ¿Ya? Nosotros podemos trabajar segmentaciones con redes públicas y redes privadas. ¿Ya? De las redes privadas, pues nosotros vamos a encontrar cuáles redes. Vamos a definir que son las del RFC 1918. ¿Ya? Entonces, prácticamente, en este caso, esto que estamos mostrando acá se determina por el hecho de que yo aplico segmentación tanto en estas redes como en estas redes, pero más en especial en esta, ¿no? Que son las redes privadas. ¿Preguntas? Bueno, entonces, sigamos revisando y contando aquí algunas cosas que son importantes. Entonces, ya sabemos nosotros los segmentos y podemos determinar desde dónde hasta dónde van las redes, en este caso a nivel de tamaños. Esta, por ejemplo, son las direcciones de redes privadas que están aquí definidas, en este caso, ya clases de direcciones privadas en IP, que son las precisamente del RFC 1918. O sea, este es el rango de esas redes que estamos usando nosotros, en este caso. ¿Listo? Entonces, eso determina el conteo de redes que podemos utilizar nosotros allá. Entonces están la red 10, la red 172.16 y la red 192.168. Entonces, las redes que son direccionables a través de internet se consideran como redes públicas y las redes que están detrás de las estructuras de las redes LAN se denominan como redes de intranet y no son ruteables en el internet. Entonces, digamos que en ese caso, ¿sí? Pues ya nosotros vamos a entrar a hacer el desarrollo del subnetting, pero entonces vamos a hacer una cosa importante. Vamos a pasarnos acá y vamos a hablar precisamente de esa situación, de qué es trabajar con un subnetting. ¿Ya? Entonces, trabajar con un subnetting realmente es estructurar de acuerdo a una clase de dirección que ha pasado con esto. Entonces, digamos que acá vamos a hablar precisamente de esa parte. Entonces, digamos que acá nosotros vamos a hablar claro sobre qué queremos hacer segmentación. Las primeras cosas que tenemos que tener claras nosotros en esto son básicamente cuáles. En una clase A, ¿yo qué tengo? Pues yo tengo un prefijo 8 que me identifica precisamente esta máscara.
¿cierto? ¿Cierto? Y esta máscara me determina a mí qué clase de cosas. Me determina a mí básicamente que yo en ella puedo trabajar precisamente, ¿cierto? ¿Cuántos hosts? ¿Cuál es el octeto que está en la clase A definido para determinar la disposición de la red? Pues este. ¿Cuáles son los octetos que están determinados para la disposición de los hosts? Pues son estos. El cuento es que yo puedo conformar redes en la segmentación de todos los tamaños. Por ejemplo, la red más pequeña que yo puedo montar en clase A, en este caso, viene siendo esta, que tiene que tener esta máscara. Esa es la red que se deja de tamaño más pequeña. Y obviamente el principio básico más grande, ¿cuál es? Que nosotros usemos en este caso una red de este tamaño. ¿Esto a qué equivale? Pues esto equivale, esta es la red más pequeña y esto equivale a un prefijo de tamaño 30. Y en la red clase A, la segmentación más pequeña que se puede hacer es esta. ¿Esto qué involucra? Que yo puedo tener, en este caso, dos redes, porque esto implicaría que aquí hay un bit, dos redes, en la que cada una de ellas tiene la posibilidad de disponer cuántos hosts por cada red. Tendríamos 23. Entonces tendríamos algo así como 2 elevado a la 23. En tanto que acá hay algo así como una combinación de 2 elevado a la 30. Lo que pasa es que aquí tenemos, no olvidar, aquí tenemos 16 ceros más 7 que deben haber aquí. Porque esto especifica, o sea, ¿a qué equivale esto? Pues esto equivale a lo siguiente. Esa máscara equivale a lo siguiente, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y obviamente pues coloco el resto de los datos. ¿Ya? Esto que está aquí especificado, esto que está acá, que está en este color, es lo que nos determina precisamente este valor que está acá. 23. 16 y 7, 23. ¿Ahí está claro hasta ahí? Entonces, eso sucede con la clase A. Vamos a considerar lo que le pasa a la clase B. Pues yo consideraría que es como lo mismo, ¿no? En la clase B, ¿qué tengo yo? En la clase B tengo 16 de estos, y quiere decir que la máscara se escribe de esta forma. Y obviamente la red más pequeña, o la red que se dimensiona más pequeña en una red clase B es esto. ¿Ya? Y en este caso, la red que uno esperaría que se considerara como más grande, el número de redes más pequeños que se tienen acá son estos. Entonces, esto es 2 elevado a la ¿qué? A la 15. ¿Está claro? ¿Está claro? En eso quiere decir que aquí yo tengo esto y esto. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda o inquietud? Jóvenes.
¿Ninguna? Bueno. Entonces ahorita hablemos de lo que le pasa a la clase C para poderla segmentar. Para poder segmentar la clase C, pues le sucede algo similar. Solo que acá, pues obviamente las condiciones van a cambiar. La clase C tiene esto, su máscara es esta, su prefijo, perdón, y la forma de especificar su máscara es esta. La red más pequeña que se hace en clase C también lleva este mismo prefijo, lleva lo mismo en este caso, solo que en una red clase C, acá, este es el valor más pequeño de redes. Entonces acá tendríamos nosotros 2 a la 7. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué va? Esto. En otras palabras, pues hay que decir las cosas, ¿no? Por ejemplo, este prefijo de acá, ¿cuál es? Este de acá, este equivale a un prefijo 9. Este de acá equivale a un prefijo 17. Y este equivale acá a un prefijo 25. ¿Preguntas? Entonces ahorita todo el mundo me preguntará, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos las segmentaciones de red? Porque nosotros necesitamos hacer subredes. ¿Cómo se hace eso? Jóvenes, ¿tienen alguna duda? Jóvenes. Creo que no, profe. ¿No? Entonces, en este momento, dependiendo de la clase que tomemos nosotros iremos a tomar esta estructura. Bueno, nosotros no tomamos esta, ¿no? Sino que tomamos la base. De esta, vamos a colocar aquí la máscara de base. Aquí vamos a colocar esta, ¿cierto? Acá vamos a colocar esta. Y acá vamos a colocar esta. Y ahí al ladito vamos a colocar a lo que equivale su máscara. Entonces, esta máscara, ¿cómo se escribe? Se escribe de esta manera. ¿Está claro? Esta máscara desde acá, ¿cómo se escribe? Se escribe de esta manera. Es la primera cosa que entendemos nosotros acá. Y esta de acá, pues la vamos a colocar aquí. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para segmentar? Esa es la máscara que está para clase A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que se segmenta? ¿Qué es lo que se supone que nosotros vamos a considerar nosotros? ¿Qué creen ustedes? Entonces, pues estamos como muy comunicativos hoy. Entonces, yo voy a trabajar, esta es la red y la máscara. ¿Yo cuántos campos tengo para host? Pues tengo todo esto. Entonces, yo voy a comenzar a determinar qué cantidad de unos de red y de ceros de host son los que voy a utilizar finalmente. ¿Está claro? Entonces, en este caso, esta situación se involucra para toda esa disposición de datos. Entonces vamos a borrar todo esto y salgámonos de acá, ¿cierto? Profe, entonces la más pequeña sería la C. Pucha, yo ya borré eso. Eso ya no tiene reversa, ¿no? Sí. Las redes más pequeñas son las redes clase C. Bueno, no, es que puede ser cualquier clase, sino que el tamaño lo va a determinar una cosa que se llama máscara. No es otra cosa importante, ¿no? ¿Sí está claro?
¿Sí me entendieron? ¿O no? Sí, profe. Entonces, determinando esa parte, voy a quitar esto ya de este archivo. Pues quitemos esto de aquí, esto ya no es necesario. Entonces hablemos acá de lo que es la división básica en subredes. Entonces fíjense que aquí tenemos particularmente que nosotros sobre una estructura de red cualquiera, puede ser clase A, B o C, nosotros vamos a hacer una cosa que llama la división básica en subredes. ¿Qué es hacer esto realmente en IPv4? En IPv4, para poder crear redes, hay que manipular partes de la red de forma binaria y crear las subredes. Se supone que cuando convencionalmente tomamos una posición binaria, tiene que ser sucesiva, ya sea por la izquierda o por la derecha. Pero, ¿dónde se toma esto? Esto se referencia desde la estructura de la red, en la clase que está, y se modifica su máscara. Ese es el procedimiento. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes que acá tenemos una dirección. Dice, vamos a hacer un préstamo binario para crear subredes. Dice aquí que si se toma un bit es 2 a la 1, que equivale a 2 subredes. O sea, cuando se toma prestado un 1. ¿En dónde se va a tomar prestado ese 1? Probablemente, vamos a revisar el caso. Aquí tenemos la dirección de clase C 192.168.1.0. Esta es una red, ¿cierto? Y tenemos su máscara que denota un prefijo 24. ¿Por qué sabemos que es un prefijo 24? Porque tiene 3 veces el 255. Y en cada 255 hay 8 unos, prefijo 24. ¿Está claro para todos? Y esta parte que está acá es lo que define la porción de la red. Y lo que está acá es lo que define la porción del host. ¿Entienden esa parte? Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a declarar un préstamo binario. Vamos a coger por la izquierda de estas estructuras unos valores binarios que los vamos a modificar. ¿Eso qué quiere decir? Que este 1, que este 0 que está acá, binario, va a ser parte precisamente de la segmentación que estamos manejando. Entonces vamos a crear con esto básicamente dos subredes. Como nosotros dijimos que al tomar un 1 binario, su combinación da 2, 2 a la 1 es 2, entonces yo en vez de colocar aquí en el 255 3 veces los ceros, voy a colocar aquí inicialmente un 1. Entonces, como ya tengo un 1 aquí y me sobran 7 unos, ¿de qué tamaño es la máscara? Pues, mejor dicho, el prefijo. El prefijo es de tamaño 25. ¿Y esto qué me define? Me define conteos entre 0 y 127 y entre 128 y 192, en este caso. Entonces, ¿cuántas redes me bota esto? Esto me bota las redes, perdón, entre 128 y 255. Entonces esto me bota las redes 0, que empieza en 1, 0, en este caso, y obviamente va a finalizar en 1, 127. Y en ese sentido la máscara es 3 veces 255 y un 128, para un valor de 25. En el otro lado, la red comienza en 128 y finaliza en 255. En ese sentido, ¿eso qué quiere decir? Pues que obviamente la máscara es igual. Lo que pasa es que el rango de arranque de la red no es lo mismo. ¿Está claro para todos allí? Bueno, entonces, considerando esto, señor. Sí, profe, está claro. Muy bien. Entonces, considerando esta parte, yo tengo un router y en el que tengo colgadas dos interfaces. Entonces, ¿qué voy a colgar de cada interfaz? Una de esas redes. Entonces, por ejemplo, en la primera de ellas, para yo darme cuenta qué red va, pues obviamente ubico un valor referente que pertenezca a estos rangos. Entonces ya nos toca revisar aquí, en este caso, cómo se va a hacer esta segmentación. Voy a hacer un pequeño ejemplo en Excel. Voy a tomarme la libertad. Yo abrí un Excel aquí. No sé ni para qué lo he abierto, pero pues usémoslo. Entonces aquí yo voy a colocar la red 192.168.1.0, ¿cierto?
Voy a hacer crecer esto en tamaño. ¿Listo? Voy a colocar acá el valor específico de su máscara. Voy a poner aquí. Entonces esto es 255, 255, 255. Este es un ejemplo clásico. Entonces esto ¿qué involucra? Que esto pertenece a un prefijo. ¿Ese prefijo cuál es? El prefijo es 24. Eso es todo. Entonces, ¿qué se supone que está pasando acá? Pues que nosotros vamos a afectar esto. ¿Listo? ¿Cómo voy a sacar yo las subredes? Entonces, este campo que está aquí que estoy señalando, lo voy a partir en dos campos. Entonces acá yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente esto se vuelve un 0. Queremos que se vuelva un formato de es esto. Entonces, el ejercicio que nos menciona que vamos a tomar un 0 que está aquí en esta estructura y lo queremos volver ¿qué clase de cosa? Pues este 0 que estamos tomando lo vamos a volver un 1. Entonces, este 1 pues tiene que ser parte precisamente del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a coger este y lo ponemos acá. Y este lo ponemos acá. Listo. Todos estos tres unos son parte del mismo concepto de máscara. ¿Esto qué me da a mí ya acá? Esto ya a mí me da o me representa, en este caso, la combinación de tener un prefijo variable y en el cual vamos a considerar que por este preciso 1 ya tengo un prefijo 25, ya no es 24. ¿Está claro? Entonces ya con esa situación, este 1 que está aquí representa precisamente una combinación como tal de 2 elevado a la 1. ¿Ya? Listo. ¿A qué es igual 2 elevado a la 1? Pues 2 elevado a la 1 es igual a 2. Listo. ¿Cuántas redes tengo? Yo voy a tener 2 redes. Esto es por redes. En este caso. Este formato se lo voy a poner acá. Pero entonces a mí me van a preguntar, bueno, ¿y cuántos hosts me van a quedar? Pues me van a quedar todos estos. Voy a cambiar el color. Voy a colocarlo de esta manera. Estos son los hosts. Entonces eso quiere decir en este caso que para los hosts se van a determinar esto de una forma un poquito diferente. ¿Ya? Vamos a colocarlo así. Yo aquí coloco host. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se coloca este valor acá? ¿Cuántos unos quedaron acá? Pues hay yo 7. En este caso, para los hosts se van a tener en cuenta que son 7 ceros, no unos, porque esto se hace por unos. Por ejemplo, esto se hace aquí por los unos. Coloquémoslo de una vez. Unos binarios.
ajustar esto al contenido. Son los unos binarios y estos y estos unos binarios se encargan de esta parte. Estos unos binarios dicen en ese momento y vamos a colocar ahorita los ceros binarios. Ahorita en este caso vamos a colocar los hosts. ¿Cómo se calculan los hosts? Entonces esto no se hace por unos, sino por cómputo de ceros. Entonces estos se hacen, digamos que en otro color. Pero ¿cuántos ceros tengo? Yo tengo acá 7. Entonces van a ser 2 a la 7 menos 2. ¿Eso cuánto me tiene que dar? 120. ¿Cuánto es 2 a la 7? 126. ¿Sí me entendieron? Jóvenes. Sí, profe. 2 a la 7 menos 2. Entonces esto debe de dar 126. ¿Están cansados o qué? Entonces Sí, esto es lo que profe. ahora la gente me preguntará a mí, bueno, ¿de dónde sale este 2? ¿Y por qué el 2? En este caso. ¿No les llama la atención de dónde sale ese 2? Esos son los que siempre, digamos, tienen que, digamos, respetarse en una red, o sea, pues, siempre van a haber dos, Entonces, sin importar. en ese sentido, esta estructura de esta red que está aquí, como ya sabemos cómo está definida, este 2 es el valor de la red. Este alude a la red y al broadcast de cada red, de cada segmento. ¿Cuántas redes tuvimos aquí? 2. ¿Cuántas subredes tenemos nosotros? ¿Cuántas subredes tenemos? 2. ¿Cuántos hosts por cada subred tenemos? 126. 126. Entonces, para los jóvenes del día de hoy, ¿cómo se escribe esto? Entonces vamos a aprender a escribirlo. Entonces yo voy a colocar aquí la palabra, con cuidado, voy a colocar aquí la palabra subred. Subred. ¿Listo? Voy a colocarla más bien aquí. Y aquí voy a colocar orden. ¿Listo? Entonces voy a tomar, digamos, como el mismo... Bueno, ese orden está escrito con un 0. Voy a colocar una letra mayúscula. Listo. Entonces, tengo yo que la subred 0, el valor de la subred 0, entonces voy a colocarla aquí. Voy a colocar eso con otro color. Hagamos un color rojo, ya ni me hablen hoy de él. Colocamos este color. Entonces aquí vamos a colocar el valor 0, en este caso, ¿cierto? Y voy a colocar aquí lo que cuesta la subred. Entonces acá voy a colocar ese valor precisamente, presten mucha atención. Entonces, aquí voy a colocar debajito la 1. Entonces, esto deberían de ser como color rojo. Porque es el orden, este sería la 0 y la 1. ¿Por qué digo que es la 0 y la 1? Porque una es la subred 0 y la otra es la subred 1. ¿Cuántas redes son? 2. Entonces escribamos aquí el rango. Entonces sería, la primera red vamos a escribirla aquí, 192.168.1.0. Entonces, esa es la primera red. Esta primera red vamos a darle este mismo formato.
Entonces aquí vamos a colocar, en un ladito, vamos a colocar aquí una cosa que se llame rango útil. Coloquemos aquí. Vamos a pegar estas cosas acá. ¿Cierto? Y digamos que vamos a pegar el mismo formato a esto, solo que aquí vamos a colocar rango útil. ¿Listo? Pero ese rango útil nosotros podemos colocarlo como de 4 cajones. Vamos a colocarlo de 4 cajones, ¿cierto? ¿Cuál es el rango útil de esta red? ¿Desde dónde a dónde va? Entonces, sería esta misma, vamos a colocarla aquí. Estoy tomándome todo el tiempo del mundo. Voy a tomar este valor de acá, lo voy a pegar aquí. Entonces, no se deje pegar, pues. Lo voy a pegar ahí. Entonces voy a coger este valorcito de aquí, lo voy a pegar acá. Y voy a conformar una sola celda. Entonces, esto va desde la 1,1 hasta ¿dónde? Entonces, esto iría, digámoslo de esa manera, desde la 1,1 hasta ¿qué valor? Pues coloquémoslo aquí de una vez, el 126. 126. Entonces, ahí no se alcanza a ver. Pero este va de acá hasta acá. O sea, vamos a definirle a esto mejor unos cajoncitos, como para que esto no se confundan ustedes, porque después se frustran o alguna cosa de esas, se parten o se quiebran. Entonces aquí tenemos esta parte. Entonces, este es el valor inicial y este es el valor final de esa subred. Y esto finalmente tiene un valor que es una cosa que se llama broadcast. Entonces yo voy a coger esto aquí y lo voy a pegar acá. ¿Listo? Entonces le voy a pegar el mismo formato. Y aquí le voy a colocar broadcast. ¿Cuál sería el valor del broadcast de esa red? Entonces yo voy a coger este que está aquí, lo voy a pegar acá. ¿Cuánto vale el valor de broadcast? 127. Listo. Entonces acá finalmente voy a colocar la siguiente subred. Me he tomado todo el tiempo del mundo para que les quede esto facilito. ¿Cuál es el siguiente valor de la otra subred? Ojo con esta parte. Vale 128. Entonces al valer 128 va a ser el valor que es sucesivo a esto. En este caso, ¿ya? Entonces digamos que de esta forma, bueno, aquí podemos ir colocando los prefijos. Pues prefijo. Colocamos aquí prefijo. Vamos a ver si aguanta colocarle este formato. Sí, sí aguanta. El prefijo es este, de cada subred. Listo. ¿Qué valor va aquí? Pues vamos a colocarlo. Entonces de una vez con su formatico. Y pues obviamente con su debido tamaño. Esto empieza en qué valor? 129, ¿cierto? ¿Y dónde termina? Pues en el 254. ¿Y cuál es el broadcast de esa red? Pues seguramente es este, el 255. Ahí está el primer ejercicio y la primera segmentación. ¿Preguntas de ese ejercicio? El cuento es que estos cálculos hay que hacerlos ya mentales. Esto es sencillamente para que se ilustren y se den cuenta, pero esto ya a ojo hay que darse cuenta cómo segmentar una red. Esta es una red que de pronto en este caso sería muy importante lo consideraran. Esta es una red clase C. Vamos a colocar aquí el formato. Profe, Señor, yo me lo imagino así, digamos, a nivel corporativo, hay una empresa, listo, tiene dos redes, digamos que la primera red tiene ocupado hasta el número 58,
Lo estoy viendo así como para imaginármelo. Si alguien quiere agregar el puesto 59, pero no sabe qué es el que sigue, ¿cómo haría? ¿O en el sistema se tiene que ver? ¿O cómo sería esa parte? ¿Sí me hago entender? No, yo te entiendo. La verdad, ¿sabe qué hago yo con una consulta de esas? Yo le digo, me toca volverle a particionar todo y yo le vuelvo a cobrar todo de nuevo. O sea, usted me dice que ya tiene todo departamentalizado y todo está segmentado y me quiere adicionar una posición más. El problema, a ver, me está preguntando el brand, ¿cierto? Sí, profe, pero por ejemplo, digamos, él tiene la ¿Cómo me quedo? ¿Qué me cobra? Supóngase que usted vio que en la red cero, vamos a suponer que aquí están los de ventas. Supóngase que estos son los de ventas. Y en la uno están los de almacén, supongamos. Pero usted ya tiene ocupados las posiciones desde la 1.1 hasta la 1, la 126. Si usted me dice, necesito una posición más, ¿usted qué cree que tenemos que hacer? O sea, Sí, claro. ¿queremos meter más equipos? Entonces, sencillo, esto ya no me sirve. Toca volverlo a hacer, toca hacer una segmentación más grande. Donde en ese caso, supóngase que usted sabe cuántos hosts hay aquí. Sencillamente nos permitieron 126 por cada subred. De hecho, es una red muy grande. Pero si usted se pasa de un solo valor, quiere decir que su próximo tamaño no es un prefijo 25, sino un prefijo 24. O sea, usted ya tendría una holgura muy grande. ¿Me entiendes? Entonces, ¿yo qué consejos doy en cuanto a esto? Cuando estamos construyendo redes, lo que tenemos, esas redes están muy grandes. Yo determinaría de que hiciéramos una departamentalización más pequeña. Por ejemplo, si a mí me dicen, haga una red para todos los municipios del valle. ¿Cuántos municipios tiene el valle? En este momento el valle debe tener por ahí unos 25 o 30 municipios. ¿Usted cree que yo voy a hacer una sola red de 30 posiciones? No. Te construyo por lo menos 4. O te hago por lo menos 2. Entonces te zonifico las cosas y te interconecto todo así. ¿Sí me entiendes? Ese es el principio que tienen que aplicar ustedes. ¿Sí me entendiste, Bran, o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué otra cosa me querías preguntar? Por ejemplo, digamos que no está ocupado hasta el 126, sino hasta el número 80. ¿Sí o no? Bueno, listo, Bran. O si vos tenés, déjame decirte, si yo te dije, ve, Bran, estoy haciendo 2 redes en la cual cada una tiene 126 hosts, pero vos sabes que no tenés ocupada sino hasta la 80 y vos necesitas la 81, utilícela. Después de que usted coja los números de este rango para esta red, no pasa nada. El problema es que usted quiera coger los números de estos rangos de acá y quiera trabajar en esta red. Eso sí es un problema, porque eso no es posible. O sea, si usted se mete, eso es como llegar y decir, me voy a ir a tomar café enfrente para mirar a ver qué pasa en mi casa. No puede. Usted tiene que trabajar o tiene que hacer las cosas en su red. ¿Me entiende? O sea, si usted necesita una posición, por eso normalmente cuando están dimensionándose las redes, uno por lo general crea segmentos con un principio más o menos de un 10 a un 20% de holgura. O sea, por ejemplo, si vos me decís a mí, ve, es que necesito una estructura de red en la cual tengo que acomodar como 30 hosts. Entonces, yo digo, no, pues, y yo te pregunto, ¿vas a crecer año por año? Me digo, sí, claro. Entonces yo no te voy a colocar una estructura rasa, ni a la medida, pues tengo que crear holgura. ¿Ya? Entonces, uno tiene que pensar siempre en una cosa que se llama el despliegue por años y en lo que pueda suceder con la modificación de alguna estructura de estas. Porque venga, le hago una pregunta, ¿quién se pone a pensar en modificar esto? Pues cuando hay problemas de tráfico, cuando hay consideraciones por tamaños, ahí sí hay problemas. Entonces, la consideración es que las redes tienen que ser lo más pequeñas posibles. ¿Quiere que hagamos un ejercicio de una vez de todas estas cosas?
que considere toda esta situación? Sí, pero como un ejemplo, es que, sigamos, Espérate, entonces vamos a hacer una cosa. Espérate un momentico. Entonces vamos a hacer una cosa. Espérate un momentico, Gran, para todos allá. Lo que pasa es que este mete solamente 2 redes. Y yo te puedo meter más. Digamos que tenemos este ejemplo. ¿Te gusta este? Pues, hagamos uno más grande. O sea, hagamos uno que tenga más redes. En este caso. Supongamos que en ese sentido vamos a considerar, vamos a hacer una cosa aquí directamente con el simulador. Ponle más cuidado. Mire lo que vamos a hacer. Y hacemos una vez un ejercicio, digamos que se asemeje a lo real. Yo acá voy a conectar de una vez este enrutador con este otro dispositivo, con este otro por acá. Voy a colocar redes. Voy a hacer, a ver, ¿cómo es que realmente se trabaja esto? Entonces, digamos que este señor va a ser el R0. Y de una vez, pues, ya que ustedes se colocaron en esta tarea, pues, trabajemos así. Listo. Vamos a poner, ¿cuántas redes quieren? Pues, supongamos que yo voy a interconectar esto. Me parece que esto ya tiene interfaces seriales. Vamos a ver un momentico. Ah, no, no tiene interfaces seriales. Entonces vamos a ponerle interfaces seriales a esto. Un momentico. Voy a armarlo. Voy a colocarle aquí esta serial. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente para no estar pega. Este va a ser, borremos estos dos. ¿Listo? Vamos a hacer así. Este va a ser R1 y este va a ser R0. Ya tienen las interfaces seriales. Esto en la vida real aguanta, ¿no? Porque, pues, mire que yo ya... ¿Todo bien? Entonces vamos a conectar estas cositas de aquí. Entonces vamos a conectarlo desde aquí para acá y este de acá para acá. Listo. Entonces, ¿cuántas redes podemos colgar aquí? Vamos a colocar un ejercicio de una vez práctico con esta situación. Entonces, esto puede montar, digamos que la disposición, pongámosle aquí, vamos de una vez, esto aguanta con tres conexiones por dispositivo. Entonces, vienen estos, estoy haciendo un dibujo, esto es un dibujo, esto no es trabajar en red, esto es dibujar, esto es pintar, esto cualquiera lo puede hacer. Entonces, vamos a contar redes, ustedes me tienen que ayudar porque yo de esta vaina casi no sé. Entonces aquí voy a conectar el primer switch a la primera interfaz. El primer switch, este switch a su respectiva interfaz y este switch a esta respectiva interfaz. Esto. Es más, habíamos podido decir, copiemos todas estas cosas y luego las conectamos. Haciendo uno habíamos hecho 3, pero como la gente tiene que aprender y tenemos que tener en cuenta de que estas cosas hay que vivirlas y hay que sufrirlas, pues bueno, los hacemos. No hay ningún problema. Entonces aquí estamos copiando estas cosas. Aquí haga de cuenta que tenemos un ejercicio. ¿Usted sabe cuántas redes van a salir? pues visualmente iría uno que 9, pero Vamos a ver. una red por cada switch. Como quiera. Y si yo le digo montemos VLANs, potencialmente tenemos por cada switch ¿cuántos puertos? Como 20 y pico. Tendríamos 24 por 9. Yo puedo multiplicar eso. Entonces pongamos computadorcitos. Pongamos un computador por cada red, que es suficiente, ¿no? Esto es comienzo y fin. Vamos a hacerlo así. Comienzo y fin. Sí, para que no nos compliquemos tanto la vida ahora. Y para que ustedes aprendan a cómo colocar de una vez esas direcciones IPs. En este caso. ¿Listo? Aquí está. Conectamos los computadores. Como se conecta cualquier computador con un dispositivo. Perdón, estaba metiendo el dedo en el hueco
por donde no era. Aquí, acá, acá, acá. ¿Listo? Esto es un dibujo, pero el dibujo me sirve a mí como referencia. Entonces, el cuento acá es que yo tengo que coger una estructura de una red y dimensionar. Listo. Vamos a darle nombrecitos a las redes. Entonces vamos a colocarle nombrecitos. Esta que sea, todo esto que está aquí es una red. Entonces esta que sea la red 1. Por acá vamos a colocar la 2. Por aquí vamos a tener la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. ¿Acabé? ¿Acabé? Que si acabé. Pues, o sea, si la dejas segmentada digamos, precisa, diría uno que sí. 11 redes. Porque hay 11 redes, estas también cuentan. Estos son 2 redes. O sea, en este caso, en este momento, esto es una red punto a punto. Esta es una red punto a punto. Vamos a mirar a ver. Deme números de tamaños de red. Póngase cuántas redes quiere colocar, cuántos usuarios quiere colocar aquí. Deme tamaños. Pues según el SWIFT, máximo hasta 24. No, deme tamaños. No importa, pues digamos que yo puedo. Deme tamaños, dígame números. 30. 30, 30. ¿Le parece bien 30? Pues vamos a Sí, sí. 30. Entonces, quiere decir, Brand, que aquí hay 30 computadores en esta red. ¿Cuántos? O sea, usted que me está diciendo cuántos colocar. Yo no sé, yo los pongo. ¿Cuántos pongo aquí? 50. Pongamos 50. ¿Cuántos pongo acá? 15. Aquí, el que sigue, 35. 35. Siga, pues. 80. 80. 25. 25. 25, sí, profe. Número muy lindo. Es un número muy lindo, ¿no? Ya esos, digo porque ese 32. 32. No falta que no caiga otro número más lindo y mejor dicho, jugando el semestre. Siga. 48. 48. Sí. ¿Y acá cuántos? No. 30. ¿30? Sí, profe. Se acabaron las redes, ¿cierto? Listo, entonces este es el número de computadores que hay por red LAN. Y como usted puede apreciar, todas están ordenadas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Se vio todo esto, ¿cierto? Esto es una gráfica. Entonces voy a coger acá, en esta página de Excel, y voy a organizar las redes de mayor a menor. Voy a colocar aquí el número de la subred. Número de red. ¿Listo? Ah, ¿están viendo esa letra? Ahí está bien, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces aquí coloquemos el primer valor. Entonces aquí colocamos desde... ¿Cuántas redes hay? 11. 11. Entonces coloquemos 2. Listo. Ahí están las 11 redes. Ahora coloquemos, como usted me dijo, Brand, entonces coloquemos una cosa que llama tamaño. Tamaño. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo todos? Entonces, empecemos por la número 1. ¿La número 1 cuántas tiene? Brand. Hola, los de 30, profe. 30, listo. Entonces, 30, sí. 30. Entonces yo me voy a quedar con eso. Entonces yo si de pronto le puedo colocar aquí de otra forma el gráfico. Uy, pucha, no sé, me voy a borrar esto porque, mejor dicho, me tengo que volver a empezar.
A ver, 30. ¿Cuánto tiene la 2? 50, ¿Cuánto tiene la 3? 15. Listo. ¿Cuánto tiene la 4? No, ahí no veo la 4. Un momentico. ¿No la ve? No, no, pero es que lo que presenta usted en el este es diferente a lo que... Ah, bueno, entonces Creo que 80, profe. la 4 tiene A 35. Sí. 35. 35, 80, 25. 35, 80, 80, 25. 25, ¿qué más? 32, 32, 48, 30. 32, 48, 30. 30. ¿Y la 10 y la 11 cuántos tienen? Pues serían 2, ¿no? La 11 tiene 2 y la 10 tiene 2. Más, tiene más, exacto, perfecto. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa. Sumemos en esta estructura de este Excel cuántos hosts hay aquí. ¿Sí está claro? Vamos a sumar aquí. $3.60, 3.49. ¿Cómo? ¿Cuántos? 349. 549. Ahora, ese es el tamaño que tenemos que dimensionar. Entonces, ¿qué debemos hacer para nosotros? Recrear que esta estructura de red tenga una estructura de dirección IP que sea básicamente como esto. ¿Qué clase de dirección? O sea, las preguntas que vamos a resolver ahorita, ¿no? ¿Qué clase de dirección? Me tocan una que O sea, de 512 mínimo. un momentico, bueno, espérate, no sé, no tengo ni idea. Espérate un momentico, entonces clase de dirección. Entonces, ¿qué clase de dirección va a ser? ¿Lo se ve? La pregunta es, vámonos por partes como dijo Jack. ¿Cuántos hosts debe tener una dirección clase A? ¿O a qué clase se ajusta, no? ¿A qué clase se ajusta? Entonces, por ejemplo, hablemos de eso. Una dirección clase A, vamos a hablar de esa parte. Vamos a colocar acá. Una dirección clase A, vamos a colocar aquí esa parte. Una dirección clase A, ¿cuántos hosts tiene? Tiene 2, como él tiene un prefijo 8, él tiene un 2 elevado a la 24. Porque su prefijo es 8. O coloquemos aquí al ladito del prefijo. ¿Entendieron por qué es 2 a la 24? ¿De dónde sale el 2 a la 24? ¿Entienden o no? El 2 a la 24 sale del conteo de ceros que están presentes en la máscara para la red clase A. Vamos a colocar esta cosa acá mejor. Y aquí voy a colocar la clase. Y esto lo voy a colocar aquí. Entonces voy a colocar aquí prefijo, en este caso, ¿cierto? Para la red clase A. Entonces voy a colocar aquí al ladito cantidad de, voy a colocar así entre comillas, unos. Y ese lo voy a colocar acá. Aquí voy a colocar acá cantidad de ceros. Entonces, normalmente, digamos que esa situación a mí me va a proponer lo siguiente. ¿Cuántos unos tengo en un prefijo para red clase A? Tengo 8. Tengo más. Entonces, ¿cuántos hosts tendría? Bueno, realmente tengo 2 a la menos 24 menos 2. Porque estamos tomando toda la red. Una red clase B,
¿Cuántos tiene? Tiene, ¿cuántos, Bran? A ver, no me dejen solo, pues, porque esta vaina así. 16. Sí, 16. 16. ¿Cuántos tiene? 16. ¿Cuántos unos tiene esto? ¿Cuántos ceros, perdón? Es que acá se me olvidó cambiar esto, qué pena. Acá van los ceros. 0,16. Todas las 16 menos 2. O sea, no van a colocarle a esto como esas cosas que hoy en día salen en todo lado, que es que a 24 le quitan 2, ¿no? Esto es así, ¿no? Esto tiene una, ¿cómo se llama eso? Una jerarquía, ¿no? No la van a embarrar, ¿no? No, es que le cuento que hay gente muy olímpica, ¿no? Pero bueno, yo digo las cosas como son porque, sí, ¿no? Es que dice, no, pues entonces, bueno, entonces ya tiene, está claro eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto? O sea, en otras palabras, aquí hay como 65, o sea, aquí hay como 2 millones, 2 melones de host, 2 melones, hay bastantes. Acá tenemos 16 millones, profe. no, 2 a la 24, El de 2 a arriba. la 24, ¿cuántos hay? 16 millones 777.000. 16 melones, muchos. ¿Cuántos tenemos acá abajo? Más o menos 64, 65 no, mil. pongámosle aquí así, 64 capos. ¿Cuántos tengo acá? En la C. 24. ¿Cuántos tengo acá? 256 o 54. 54. Acá, 60, es que acá son, realmente son, colocamos el valor, 65.534 me parece que es. ¿Cierto? Ese es el valor real. Sí, profe. Y acá son 254, pues se sabe que estos son hosts, ¿no? ¿Y el de arriba cuántos son? 16 millones, ¿cuánto? 16 millones 777 mil. 777 ¿700 qué? 77.214. Listo. Muchos. Listo. Entonces, ya vieron qué hay aquí, ¿no? La pregunta mía es, en este ejercicio, ¿qué hago con este número? ¿A qué clase de red se lo, miren bien la palabra y el término muy colombiano, ¿a qué clase de red se lo zampo? A una clase, a una clase C no se puede porque ellos aguantan 250. Una vez. Profe, ahí depende como lo decía Abraham ahora, si cada año o cada temporada desea aumentar uno, entonces Bueno, realmente aquí son muchos para la comparación que hay. ¿ves? Pero de forma explícita, esta red clase C No sirve sirve, porque los sirve, ojos incluyen. sirve la adecuación de una B o de una A. ¿Sí me entendieron? Sí, Entonces, de una vez escribamos aquí cuál es el valor de la máscara de una red clase B y una red clase A. Entonces, por ejemplo, el de una máscara clase B es esto. Perdón, clase A. Este es el de... Profe, o sea, qué pena. En ese orden de ideas, yo lo que hago es que la clase B la configuro en dos subredes. ¿No podría ser dos redes C y unirlas? No, porque si yo le doy a usted una red clase, o sea, yo puedo hacer varias redes clase C, claro, vaya, cómprelas. Si usted las paga, listo. Entonces, ¿para qué hacemos sus redes? Ah, ok, ¿Sí me perfecto. entiendes? Sí, sí, claro. No, pero es que el problema ahora no es que, sí, eso es válido. Usted diga, no, pues yo tengo 3 redes clases, entonces yo para qué me voy a poner a hacer segmentaciones. Yo pongo chorizos, son los chorizos bien largos. No, de eso no se trata. Vuelvo y le repito, usted no puede hacer eso. Usted tiene que eficientizar el recurso.
Entonces, como tenemos que eficientizar el recurso, tenemos que hacer segmentos pequeños. ¿Está claro? Entonces, como ya supimos, entonces nuestra escogida es una red clase B, porque una red clase A pues es muy grande, aunque también sirve, ¿no? Y aguanta. ¿Con qué la hacemos? ¿Con una clase B o con una clase A? Una Una clase clase B. B. Clase B. Entonces pasémonos, ya dijimos que es una estructura de red clase B. Profe, una pregunta, si uno, digamos, escoge la clase A, digamos, ahí va a tener de sobra, ¿cierto? Digámoslo así, pero eso, digamos, puede ser, exacto, pero si, digamos, la que más se acerca es la clase B, pero digamos uno de, digámoslo así, por necio, coge la clase A o por tener más tamaño, eso va a generar, puede generar más costo o pérdida de algo o No, no mira, tiene nada. lo que pasa es que pensemos, bueno, yo en estos momentos tengo 349 hosts en una empresa. Exacto. ¿Cuántos hosts pensaré tener a la vuelta de un año? Póngale uno, Ah, es que como ir pensando a futuro ya, sí. póngale que yo tenga, De incremento, eso va a ser exponencial, digamos. o sea, supone que yo quiero crecer en este sitio. Entonces yo digo, bueno, pues voy a crecer por ahí en 20 o 30 usuarios más. Entonces ya no tengo 350, sino 370, 380, 80. 380. Entonces aumento 30 hosts. ¿Cómo? No sé, pero pues obviamente voy a disponer esto de una manera que de pronto, o creo otra subred. Pero si yo estoy diciendo, bueno, yo tengo una sede en esta ciudad, pero me quiero montar por todo Colombia y quiero tener el mismo tamaño, porque es que tengo la posibilidad de abrir un negocio en grande. ¿Cómo hacemos? Entonces doy otro paseo porque es otro dimensionamiento. Entonces, pues obviamente yo no creo que uno vaya a tener una red, aunque puede pasar, que uno pueda utilizar 2 octetos en IPv4. Pues hay empresas que en el mundo tienen direcciones clase A y se quedó corta. ¿Ya? Entonces yo diría que con una red clase B es suficiente, que son 65.000 hosts. Muchos. Pues yo no creo que una empresa, cuánto? A ver, pero pensemos una cosa. Si yo dijera, voy a organizar todas las redes de todas las universidades de la ciudad de Cali en una sola red clase B, ¿me aguanta? No. Sí, ¿cómo que no? Sí, Claro. de todas las universidades, ¿Cuántos puntos tiene la universidad? Bueno, voy a hablarles de casos conocidos. Supongamos que esta universidad puntos tiene o jodos, estamos hablando. puntos ubicados para reconocer host. Supongamos que vamos a ubicar en esta, en Ah, esta, ok. en esta sede de Cibos 1000 puntos. ¿Cuántas universidades hay? ¿Hay 50 universidades? Yo no creo. Yo creo que hay por ahí unas 20 universidades. Ya otro problema son los estudiantes, la gente que está por fuera. Ah, esa es la población. O sea, ¿cuántos estudiantes tiene la Universidad USC? ¿Unos 20.000? ¿Unos 30.000? Ah, eso sí, ya no aguanta. ¿Cuántos estudiantes tiene, por ejemplo, Univalle? Otra cosa es en el sitio. Lo que pasa es que ya tenés que reconsiderar son los accesos a esas redes. Eso es otro paseo y eso es otra vuelta. Bueno, pero entonces consideremos nosotros un crecimiento por cada segmento. Vamos a crear excepto en estos dos, vamos a crear un crecimiento de ¿cuánto? ¿Del 10%? O sea, que crezca un 10% cada año. Supongamos que vamos a crear un 10%. Entonces, colocamos aquí crecimiento 10%. ¿Listo? Entonces, pongámoslo aquí. Aunque pues esto yo nunca lo hago, pero entonces que crezcan, ¿cuánto? Un 10%, entonces que esto sea igual a esto por, perdón. Ah, sí, claro, de una vez. A esto por 1.1. Perdón, la embarré. Z.
que esto sea igual a 1,1 por esto. ¿Sí entendieron lo que hice? ¿Entendieron lo que? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a ver cuánto crece cada cosa. Ah, bueno, yo dije que eso no se aplicaba acá. Entonces aquí multiplico por 0, porque los enlaces no crecen. Porque, ¿cómo hago para que crezca eso? Posible. Entonces hagamos de nuevo la sumatoria. Ah, bueno, estas cosas de acá, pues obviamente vamos a hacer una cosa que llaman aproximaciones. De una vez. ¿Sí quedó bien aproximado o no? El problema ese de 16 se vuelve 10. Sí, está bien. Entonces hagamos de nuevo la sumatoria. Listo. Entonces esa sumatoria me dio más o menos 380 posiciones. Entonces vamos a dimensionar segmentos para esas redes. ¿Cómo se segmenta? O sea, como yo ya sé, en este caso, que este trabajo lo tengo que hacer sobre una estructura de una cosa que se llama máscara, entonces voy a escribir aquí la máscara. La voy a escribir en binario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, pues madre. Esto toca definirlo como un formato texto, ¿no? Volvemos a escribir. Ahí están los 8 unos. Y aquí deben estar los 8 ceros. ¿Sí está bien? Esa es mi máscara para una red clase B. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Entienden lo que acabé de hacer? Aquí hay 8 unos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, yo quiero, en este caso, producir para esta parte, pues un valor de una estructura de combinaciones de ceros que se me ajusten a los hosts. Y construir en ese sentido los debidos prefijos. ¿Cómo lo hago? Porque yo no puedo colocar la misma máscara para todos. Yo quiero que cada cosa tenga su propio prefijo. Porque, entre otras cosas, yo no he organizado esta red. ¿Qué sería muy bueno hacer en esta red? Pues sería muy bueno en ese sentido hacer una cosa que se llama un filtro y ordenar de mayor a menor. ¿Bueno, lo hizo? Sí, profe, pero ordenado fue por el número de red, no por el tamaño. Ahí está otra vez, ¿cierto? Entonces, vamos a ordenar es por tamaño, ¿no? No, pero es que, es que tenemos que dar esto un filtro, en este caso, y los filtros, perdón, un momentico, lo vamos a aplicar acá. Y vamos a aplicar el filtro por tamaño. Y vamos a colocar de mayor a menor. ¿Qué pasó allí? Vamos a coger esto y lo vamos a quitar de aquí. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ordenar de mayor a menor. Ahora sí. ¿Cuál es la red más grande? La 5. Y no pasa nada. ¿Sí entendieron lo que estoy haciendo? ¿Ya? Esto aquí vale huevo.
¿Listo? Entonces, construyamos los prefijos por cada red. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, por ejemplo, aquí tengo 88. ¿Cuántos ceros tengo que considerar yo en combinaciones para poder que quepan en ese sentido 88 hosts? 7, profe. Muy bien. 2 a la 7, Ok, 120. entonces coloquemos aquí combinación de prefijo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Coloquemos esto así. Y ajustemos el tamaño. Alineación, ajustar texto. ¿Sí entendieron lo que hay que hacer? Entonces aquí yo ya tengo, ¿por qué son 7? Entonces el asunto es el siguiente, ¿no? Prácticamente yo le diría a ese valor de red en ese instante que él me tome de aquí para acá todo esto como una estructura de una máscara. Entonces el valor del prefijo para 88, ¿cuál sería? ¿Lo escribo o ustedes me dicen? ¿128? Ese valor. Sí, correcto, sí. ¿Sabe por, A sabe 32, por qué? al ¿Sabe por 32 se le Exacto, restan los 7 bits. exactamente. 2 a la 7 es 128. Lo que pasa es que esos 7, para ustedes en este momento, ¿cuál sería el valor de la máscara? Escribámosla de una vez aquí por el ladito. Eso es lo vamos a hacer esta vez. El resto de veces no. Entonces aquí colocamos máscara, más bien. ¿Cierto? Entonces ese valor de esa máscara, ¿cuánto vale? Escribámoslo aquí. Ese valor de esa máscara sería 255, 255, 255, 128. Miércoles. Dame un segundito, jóvenes. Entonces, acá, básicamente, entonces, voy a volverlo a escribir, ¿no? Primero, definamos el formato. Entonces, aquí escribimos 255, 255, 255, 128. Listo. Esa es la máscara que equivale a esto. ¿Por qué es esto? Esto es como si hubiéramos hecho lo siguiente. Nosotros hubiéramos dicho aquí, dentro de esta máscara, mira, tú coges todo esto y lo vuelves unos. Y adicionalmente te ocupas este. Esto es tu combinación de host. Esto representa esto en esta red. Es más, de hecho les voy a decir algo, no nos hemos preocupado ni por escoger la red. Nos hemos preocupado por manejar, hacer la gestión del prefijo. Si eso es así, ¿qué tamaño tendríamos acá? Pues nosotros tendríamos la posibilidad de manejar ahorita escribimos esas cosas acá, pero así es el procedimiento. En esta que está aquí, ¿qué tamaño coloco? ¿Qué combinación? Es el de 26, de prefijo Vamos a 26. hacer una cosa, vamos a insertar aquí, vamos a colocar aquí combinación. Bueno, lo que pasa es que nosotros no hicimos eso acá, coloquemos aquí más bien el prefijo insertar y esto lo pegamos acá. Aquí hicimos hicimos una combinación de 2 elevado a la 7, ¿cierto? Eso fue lo que colocamos. En el de abajo, Sería 2 a la 6, prefijo 26.
2 a la 6. Sí, porque en 64. A ver, Ajá. Ustedes de una vez van sabiendo qué cabe ahí. Entonces, profe, una pregunta. Digamos, ese 55 son los hosts, pero ahí hace falta tener en cuenta los dos puertos de... ¿No? O ahí ya van no, incluidos. porque usted me Porque como está... solo estamos O con... sea, ¿cuántos quedan aquí con ese prefijo 66 libres? exacto. Quedan libres, ojo con eso, ¿no? En el 2 a las 6, ojo, 64. a ver, háganlo de una vez así. 2 a las 7 menos 2. A ver, hagámoslo de una vez así. Hay que tener en cuenta de una vez Sí. los dos. O sea, en realidad en esos 64 se utilizan, hay que restarle 2, o sea, 62. Entonces, ¿esto cuánto daría? Pues lo colocamos aquí uno de los valores. Esto debe dar, ¿qué? 126, ¿no? ¿Esto debe dar cuánto? Exacto. 62. 22. Lo que pasa es que tengan en cuenta que aquí ya cubrimos la holgura y están sobrando todavía 7 más. ¿Sí está claro? Están sobrando 7 más, ¿cómo 7 así? más. Sí, están sobrando 7 más. Vamos a colocar aquí, entre otras cosas, insertar este valor. Esto es tamaño. Coloquemos aquí una cosa que llama tamaño. Deme un segundo. Este quedaría de 128. Este quedaría de 64, igual. ¿Ya? Listo. Este que está acá, da igual. Igual, sí. Y este que está acá, Ese también igual. Pero el prefijo es 26, ¿no, profe? ¿O sigue siendo? espérame, qué pena contigo. No lo vuelvo a hacer. Correcto, sí. Listo. Y el de acá, Hasta el 30 hasta el 33, ¿no? Va igual. todos son iguales. Hasta el 33. No, pues todos los 33. Y aquí, ¿saben por qué son iguales? Porque yo no puedo coger 33 y meterlos en 32. Imposible. Porque Correcto. resulta que el siguiente tamaño, ¿cuál es? 32. Entonces aquí Profe, y si digamos, este es 32, ¿listo? si estuvieran 31 HOTS, igual toca escoger el de 64, por lo que toca respetar los dos, ¿cierto? De malas, como dicen por ahí. Cójalo todo. Entonces, ¿qué valor es? 27. Es más, le voy a contar una cosa triste. Este mismo se tiene que aplicar aquí. ¿Sí entendió por qué? Sí, Porque no aguanta un prefijo más pequeño de 16, de un tamaño de 16. Porque 17 no cabe en 16, 15 no cabe en 16. Eso fue un error de Brand, que me dijo que colocara 15. Entonces acá, en ese caso, todos son de ese tamaño, pero los que siguen a continuación, ¿de qué tamaño son? No, mentira, no es error de Brand, eso lo dijo Brand, pues yo no sé. Acá el tamaño básicamente, ¿qué tamaño es? 4. Y acá, no es 2 a la 5, ¿no? ¿Qué valor es? 2 a la 2. ¿Cuánto tiene que dar? 2. ¿De qué tamaño es el prefijo? 32, 2 a las 5, 30. 27, sí. Listo. Asunto concluido. Entonces ya están todos los prefijos. Escribimos las máscaras. Ah, esto sí tienen que aprenderlo a hacer todos. Entonces, estas de acá, la única grande es esa, pero entonces esta de aquí tiene valor 192, ¿no? ¿Esta cuántas veces se escribe? Profe, entre más grande sea el prefijo, menos host recibe. ¿Usted lo ha visto? Entre más grande es peor, Exacto, ¿no? menos recibe. Así es, eso pasa en todas las veces. Acá,
¿Qué valor colocó? Y este mismo lo pongo acá. Y acá coloco este. ¿Entendieron? Son las máscaras. Y esa es la máscara de cada una de esas redes. Y hasta el momento no me han dicho ustedes, bueno, ¿y qué red pongo? Cualquiera querrá hacer. Busquemos una red clase de aquí. ¿Qué valor podemos colocar? Escojan una red clase. Supongamos que vamos a colocar la red privada. La red privada tiene el valor 172.16.0.0. Ese es el valor de la red clase de esa clase, ¿no? ¿Sí está claro? Yo puedo coger esa es una red de intranet, pero puedo coger cualquiera privada. Esa es una red clase D. ¿Cara? ¿Cómo? Me va a tener un cambio en la dirección IP, pero yo voy a colocarle siempre la misma máscara de la red. O sea, no, claro, obviamente verán cada host en este ejercicio que acabamos de desarrollar, en el que acabamos de montar todas estas direcciones, en este caso, todo esto que estamos montando aquí, que están viendo, que ha resultado de iterar todas estas cosas, ¿sí? Cada host que vos vayas a montar dentro de esta estructura, supone que aquí vas a montar 30 computadores, pues cada uno de ellos en la red 1, ¿qué máscara llevan? Pues busquemos la red 1. La red 1 lleva esta máscara que está aquí. Entonces, ¿qué numeración hay que asociarles a ellos? Hay que asociarles desde la 129, es más, la 129 no se toca, la 129 es la dirección IP que por lo general se le colocaría a esta interfaz. Y tomaríamos a partir precisamente de la 130, ¿hasta dónde? Hasta la 190. ¿Sí está claro? Sí, profe, pero en la máscara, o sea, yo tengo cuando yo escribo mi dirección IP, yo tengo dirección IP y abajo me aparece escribir la máscara. Solo escribo ese número que está ahí. Claro, a esos dispositivos, a todo ese conjunto de dispositivos, le colocas esta máscara, a todos los de esa red, porque si usted le coloca otro, en este caso, ¿cómo se da cuenta usted precisamente? A ver, ustedes, denme una dirección IP de las que están ahí. 172.16.1. Si es dentro del rango, punto 8. Si es dentro del rango de una de la red o con una que se ve. Una dirección IP de las que están aquí. 172.16.1.1, la cuarta. Esta que está acá. Listo. Vamos a mirar a ver a qué. No, supóngase brand, no sea tan obvio. Dígame, vamos a coger la dirección 172.16.150. Vamos a cogerla acá. Y vamos a escribirla aquí. Listo. ¿Qué máscara probablemente a esa dirección IP 150 se le asocia a esta? ¿Está claro? ¿Cómo sé a qué subred pertenece? Por la máscara. Exactamente, entonces hagamos una operación. ¿La quiere hacer? Sí, profe. Entonces es sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Voy a coger esta que está acá. La voy a pegar aquí. ¿Está claro? Entonces, Sí, profe. yo ya sé que tengo que hacer una operación de tres octetos que tienen todos 255 y una que tiene 192. Entonces, ¿cómo escribe 192? 192 se escribe 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí está claro?
¿Entendió o no? Sí, profe, sí. Entonces, yo voy a considerar, entonces voy a escribir ahorita el valor de 150. ¿Cómo se escribe 150? Pues 150 es 128 más 32, ¿cuánto es? 160, entonces no aguanta. Más 16 es 120, Ahí va uno. 128 y 16, ¿cuánto es? 144, ¿cierto? Correcto. Listo. ¿Cuánto me falta para 150? 6. 6. ¿Cómo se hace eso? Con 4 y 2. Entonces yo por aquí tengo, en este caso, que 8 no es, pero 4 y 2 sí es, y es este. Oh, Me parece que ese es 150. sí, profe, está bien. ¿Está bien? Listo, entonces vamos a hacer crecer esto un poquito. Por eso no toma formato No, pero lo que pasa es que se hace muy grande el número y tiene que ampliar la celda para que lo alcance a mostrar. bueno, copiémoslo aquí. Listo, entonces hagamos la operación en ahí que nos dé acá. Esto da aquí, el primero vale 1. Vamos a ver. Entonces, de aquí para acá ya sabemos que el primero se repitió. ¿El segundo cuánto vale? 0. ¿El segundo cuánto vale? 0, 0. 0. 0, 0. todo 0. ¿Qué valor de sus redes? 128. Una variable cualitativa ordinaria identificada. Que se pueden clasificar en grupos que admiten Sí, profe. Bueno, paremos un momentico. rechazados Vale, profe. y saber sobre